Bueno, chicos, buenos días y vamos a empezar entonces con esta clase el día de hoy. El día de hoy tenemos que realizar un documento combinado. Yo sé que algunos no tienen computadora y nada más me están viendo por WhatsApp o bueno, por su celular en este caso. Y también hay otra cuestión de que no cuentan con todas las herramientas correspondientes si es que sí lo tienen en su máquina. Afortunadamente, lo que es un documento combinado se requieren de dos elementos como vieron en el video, que es precisamente utilizar una plantilla que se puede generar en un documento de Word, como lo vamos a ver, pero que además se utiliza un gestor de base de datos. Un gestor de base de datos más que nada es aquel que nos va a permitir administrar exclusivamente algunos datos necesarios que se requieren almacenar en algún lado y para eso nos es indispensable Access. Este elemento lo necesitamos muchas veces para la parte de administrar información. Y si se dan cuenta, lo primero que pregunta cuando creamos una base de datos es el nombre de ella o para qué va a ser. La mayoría de las empresas lo utiliza para guardar sus nóminas, guardar información de sus estadísticas, de su inventario, de sus cuántas personas tienen trabajando, cuánto es lo que tienen para poder producir sus elementos, de sus productos que van a llevar a cabo. Todo ese tipo de cuestión es más que nada informativo y también les ayuda a llevar el control de estas cosas. Sin embargo, la mayoría de las personas que utilizamos un manejador de base de datos también es requerido en una página web y existen diferentes servidores, no nada más Access. También se utiliza MySQL, SQL Server, que es uno de los más completos y que son de un proceso más minucioso de cómo administrar tu información. Te permite generar ya tu forma de almacenar esa información. Entonces, esta contiene una base de datos, contiene un grupo de tablas en las cuales se va a almacenar de forma ordenada o de forma ascendente o de forma que determines específicamente qué tipo de dato es el que vas a manejar, qué tipo de información es la que vas a necesitar para guardarlo y utilizarlo en algún momento. Si se dan cuenta, aquí la mayoría, bueno, aquí estamos viendo una tabla. En esta podemos insertar más campos, pero también tenemos que determinar cada uno de los tipos de datos que se va a almacenar en él. La vista de diseño nos va a pedir colocar el nombre a la tabla. Esta puede ser, en este caso, usuarios. Y cambia la modalidad o la forma en cómo se ve. Si se dan cuenta, está teniendo una parte, en la parte de abajo donde dice general, tiene datos específicos de cómo quieres que se llame cada uno de los puntos. ¿Qué título vas a utilizar? Si lo quieres indexar, o sea, hacer una numeración consecutiva, que en este caso lo que es el ID debe ser consecutivo para que no se te pierdan los registros. Tienes que determinar en la parte de acá arriba, determinas cuál es el tipo de dato que vas a emplear, si va a ser numérico, si va a ser fecha, si va a ser moneda, si es un sí o no. Por ejemplo, para lo que es una condición, si estás casado o soltero, se utiliza ese tipo de dato. O podemos utilizar algo para guardar una dirección electrónica o se va a calcular ciertas cantidades que nosotros tenemos, por ejemplo, hacemos en una factura, hacemos las fórmulas, pero necesitamos en algún lado guardar el resultado de esa operación. Entonces, también podemos llevar a cabo esa parte, ¿sí? Entonces, ya vi que están rayando. Ok, entonces esta parte de aquí tiene que ver con los tipos de datos que nosotros estamos empleando, ¿sale?
y por ello se necesita saber cuáles son esos otros campos que vamos a utilizar. Los campos que en este caso ustedes van a necesitar va a ser para crear un registro de usuarios y en este caso los datos que voy a pedir va a ser el ID, el nombre, dirección, puesto y teléfono. Todos estos datos pueden ser ficticios, no son necesarios que sean de una persona en específico o de sus propios compañeros. Van a ser inventados. Aquí, si se dan cuenta, les está diciendo qué tipo de dato es. Nosotros sí vamos a manejar un texto corto para el nombre, que normalmente son 255 caracteres. Lo podemos reducir si ustedes determinan. Aquí en la parte del tamaño del campo podemos cambiarlo. En dirección, pues sí nos alcanza perfectamente los 255 caracteres, no es necesario. El puesto, igual. Y el teléfono, pues en este caso, ya sabemos que es numérico, pero normalmente para lo que es la alada se requiere. ¿Sale? Entonces, por eso vamos a utilizar el texto corto. Una vez que está esto, ok, una vez que está esto, guardamos. Y vamos a colocar cada uno de los datos. Calmados, chicos. Ok. Ya aparece cada uno de los campos que vamos a llenar y van a ir colocando o vamos a ir colocando cada uno de los datos que ustedes van a necesitar. Yo necesito que en su cuaderno lo realicen o que en su, si tienen máquina, pues que lo realicen en una base de datos que se haga en Access para que puedan vincularlo. ¿Dudas hasta aquí? No. ¿No? Ah, ok. Aquí cuando nosotros tenemos combinar correspondencia, podemos generar ese mismo archivo desde aquí, desde la combinación de ello, pero primero tenemos que generar la carta, colocar todo el texto que se requiere cada uno de ellos y de este lado escribir una lista completa como la que necesitamos con esas características, ya sea que en este caso, si se dan cuenta, aparecen más campos de los normales y nosotros tenemos entonces que cambiar esta parte si lo van a hacer desde aquí. Si van a utilizar la base de datos que ya hicieron en Access, van a seleccionarlos desde una lista existente y les va a pedir cuál es la base de datos que ustedes están teniendo. Entonces, sería buscar la base de datos que hicieron. Tenemos que cerrarla, si no, no nos va a dejar. Y administramos y jalamos ya todo el contenido de ella. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, para nada. Ok. Una vez que nosotros tenemos eso, vamos a ir jalando el nombre de la persona que nosotros vamos a mandarle, el puesto y la dirección de donde se encuentra esa persona, que son datos que normalmente se colocan en una carta. ¿Sale? Y me hacen la redacción, toda la redacción de la carta. Me colocan la bienvenida, el saludo,
de qué se trata, que en este caso sería una carta donde vamos a poner de acuerdo para cuándo va a ser la exposición de sus proyectos. Por cierto, no sé si ya les avisaron que la exposición de los proyectos va a ser, bueno, cambio la temática de sus proyectos. ¿No les han mencionado? No, ¿qué temática va a ser? Tengo entendido que cambió la temática y que va a ser utilizar o crear algo sobre el reciclaje. Material reciclado. Van a utilizar algo de material reciclado. ¿Sale? Entonces, para que vayan pensando qué es lo que van a Pues fue lo hacer mismo para de que la otra tienen que vez. entregarlo. ¿Mm? Fue lo mismo de la otra vez, ¿no? No, porque anteriormente se había quedado que tenía que ser una institución altruista. ¿No hay energías verdes, más bien? No. Sí. Bueno, a mí me habían mencionado que tenía que ver con lo que es material reciclado, que se hicieran cosas con materiales reciclados, pero si su profesor dice que es con materia verde, pues chéquenlo de todas formas con su eje, ¿no? No quiero meterme en problemas con ello. Bueno. Otro de los avisos que también necesito darles es de que la próxima semana va a ser el examen. Solamente se va a aplicar en mi hora de clase. No se va a aplicar ni antes ni después. Entonces, para que traten de darse tiempo de hacerlo, tienen 2 horas para hacerlo. Se tardan alrededor, la verdad, de 15 minutos en hacer el examen. No se van a tardar tanto. Fue complejo porque les dejé mucho trabajo con respecto a lo que eran algoritmos. Si alguno de ustedes tiene dudas con ellos, díganme por favor para que de una vez les explique cómo se tiene que haber realizado el trabajo. ¿Nadie? Bueno, ¿sí me entendieron? ¿No hay nadie más? Porque No. todavía tengo muchas personas que no me han entregado los trabajos y no saben ni cómo se está realizando. Ejemplo yo. Ok, qué bueno que avisas. Listo. Entonces, ¿te explico? ¿Quedó claro qué es lo que van a hacer ustedes ahorita para este trabajo? Sí, yo sí. Ok. Entonces, es solamente crear en su libreta el registro de los campos de nombre, puesto, dirección y teléfono. Esos datos van a ser creados. Los pasos de cómo se realiza un documento combinado, ¿sale? Eso es lo que se necesita como investigación que ustedes tengan que colocar. Y recuerden que todo trabajo lleva portada, todo trabajo lleva bibliografía de dónde se está sacando la información. ¿Sale? Porque Bien. luego me envían trabajos y no tengo ni idea y no dice en ningún lado ni cómo me llamo. O sea, ni a quién le pongo la calificación. Y más a los que me están mandando información a Classroom. Por favor, traten de tener esa cuestión conmigo de colocarme el nombre, porque su correo no tiene el nombre de ustedes, tiene otro inventado, entonces no sé ni de quién es. Traten de colocar, por favor, eso, ¿sale? Bueno, vamos entonces a explicar la otra parte de lo que están llevando a cabo para PCInt. Nosotros estamos utilizando PCInt para PC, pero si ustedes no tienen, tendrían que utilizar lo que es Teucode en su celular o hacerlos ya directamente de plano en su cuaderno, cada uno, pero con la estructura correspondiente de ello. El primero de ellos es colocar el nombre de cuál es la operación o el trabajo que estás realizando. Después de ello, colocar el de escribir, el de leer, el de asignar, el de volver a escribir y escribir. En el primero, siempre se va a pedir los datos que necesitamos para poder llevar a cabo
la operación. A ustedes les di esta parte. Ustedes las tienen en los trabajos. ¿Sale? Aquí están los trabajos. Ok. Aquí, en las instrucciones, vamos a tener nosotros los trabajos tanto de estos como estos. Aquí, si se dan cuenta, están teniendo todas y cada una de las operaciones. Este símbolo que tenemos aquí, que es el símbolo de menor con un guioncito que asimila a una flecha, quiere decir que se está asignando el resultado de la operación que tienes del lado derecho, o sea, A más B, que se va a asignar a una variable. ¿Sale? Entonces, por eso es por lo que esto es lo que vamos a estar utilizando en esa parte. No lo llevamos y aquí es a donde va a ir en la expresión y en la variable. La variable que se coloca es A más B. Y acá de este lado la variable C. Aquí en esta parte de arriba mencionamos que lo que es las variables que se encuentran del lado derecho, siempre tenemos que pedirlas. Y la variable que se encuentra del lado izquierdo es la que nosotros vamos a mandar como resultado. Entonces, pedimos los datos. Y colocamos las variables que se van a necesitar. Acuérdense que así distingue entre mayúsculas y minúsculas. Después mandamos imprimir el resultado. Y colocamos la variable que es la que lo tiene. Por último, y no menos importante, porque muchos no me están colocando ni siquiera quién hizo el trabajo, van a colocar su nombre. ¿Sale? Y de esta forma, esta misma estructura que está aquí, es como lo van a tener ustedes en su cuaderno. Cambia la otra, sí y no. Lo único que cambias, ¿cuáles son? Van a ser, en vez de ser operaciones, como están aquí, por ejemplo, ponemos esta. Dejen de rayar, chicos. Gracias. En vez de realizar eso, espero que lo estén anotando. Aquí se coloca la operación. Y aquí nos está faltando un por. Entonces, aquí tenemos toda la operación completa. ¿Y qué datos tendríamos que pedir? Pues la variable. Ya. Acá en el letrero cambiamos. Porque son las variables que vamos a tener, que vamos a pedir. Y me falta una más. D, H y X. Es X mayúscula. ¿Y cuál es la que está teniendo el resultado?
Y de esa forma se va a cambiar. No es cosa del otro mundo, es rapidísimo realizar esta parte. Las otras operaciones pasa exactamente lo mismo. Nosotros tenemos que colocar la operación y pedir solamente las variables que se encuentran. No vamos a pedir otra cosa que no esté. Entonces, es la variable C, coma, la B, coma, la A. Hay unos que me empezaron a colocar otras variables o ponían A, B y se les olvidaba pedir la C. Y hay otros donde ni siquiera me pedían, nada más venía ahí en la fórmula A y B y me piden C. Entonces, aguas con lo que realizan porque están haciendo cosas macabras. No sé de dónde sacaron eso, pero bueno. C, B, A. Son los datos que se van a pedir. Todos los que están, les repito, del lado derecho son las que se piden. Esta que se encuentra del lado izquierdo es la que se va a mandar a imprimir el resultado. Eso es así como se tiene que hacer, no es cosa del otro mundo. ¿Sale, chicos? Espero que se hayan entendido cómo se está realizando esto para que puedan terminar lo más pronto posible sus trabajos. Claro que ya tienen su penalización para esta última semana de -5 décimas, así que háganlos bien para que no les afecte tanto. Y la próxima semana, el día lunes, es el examen a las 8 de la mañana. De las 8, no, de las 7:30 de la mañana va a estar activado hasta las 9:30 que nos toca. ¿Sale? ¿El lunes o martes, dijo? El martes, perdón, el martes, que es el día que nos toca. Ah. ¿Sale? El martes. ¿Sale pues? ¿Alguna duda más con respecto a lo que se necesita hacer? Esto lo de la base de datos es más o menos como la tarea que dejó, ¿no? Ajá, pues es eso, nada más es lo único que necesito. ¿Sale? Los pasos, necesito la tabla de cómo se está llevando a cabo. ¿Qué más mencionamos aquí? De una vez vamos, porque así no se nos olvida. Ok. Colocar los casos. Necesito que investiguen cuáles son estos conceptos. ¿Qué es una base de datos? ¿Qué es una entidad? ¿Qué es un atributo? ¿Y qué es un registro? ¿Sale? Esos conceptos sí los necesito que los busquen. Acuérdense de colocar de dónde están consultando la información. Y luego una tablita donde me coloque nombre, dirección, puesto y teléfono, que son datos inventados. Aquí también tienen la rúbrica de cuánto es lo que más o menos les o qué es lo que va a valer y cuánto vale cada uno de los datos que necesitamos. ¿Sale? Bueno, chicos. Se cuidan mucho, se mega portan bien, no hagan travesuras, cuídense mucho, quédense en casa. ¿Sale? Y todos estos adornitos van a quedar grabados porque tengo que subir todos los videos correspondientes. Es por eso por lo que les decía que no los hicieran, pero ni modo. Así van a quedar todos impresos ahí. ¿Sale pues, chicos? Nos vemos entonces la próxima clase. El día de mañana me vuelvo a conectar por si alguien tiene más dudas. Y nada más hasta mañana a la última campanada tienen para poder subir sus trabajos. ¿Sale? Nos estamos viendo.